Yo creo que es muy claro, ya hay una condena, esa institución en Estados Unidos dice hay pruebas y tal cual. Yo creo que quien la hace la paga y simplemente si ellos creen y tienen pruebas de que el señor está implicado, pues tiene que pagar. Lo cierto es que creo que no es el fin de la historia, que a esta historia todavía le quedan muchos personajes porque han salido nombres, inclusive el del propio expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, se está dando por bueno los dichos de estos delincuentes que señalan a García Luna, pues seguramente estarán dando por buenos también muchos de los dichos de muchos otros delincuentes que van a estar señalando a muchos más personajes de la política del Estado mexicano y que por supuesto que tendrán que correr la misma suerte y pagar con cárcel haberse coludido con el crimen organizado. ¿Qué pasó con el tema del secretario de la Sedena que fue detenido en el sexenio anterior? Cienfuegos. Cienfuegos, acusado de lo mismo. Por el mismo juez. En testimonios similares. Yo no voy a ser irresponsable de decir que es culpable, no lo sé. Lo que sí es que lo acusaron de lo mismo, el mismo juez, y el gobierno intervino políticamente para liberarlo. Tendría que haber una investigación porque también sus subalternos fueron los que estuvieron empoderados en el sexenio anterior y siguen estando. Claro. Entonces dices tú, espérate tantito, ¿no? Luego, está el señalamiento hacia el gobernador de Sinaloa por un criminal también. ¿A qué voy? Es que a mí no me importa si fue azul, si fue rojo o si fue morado. Tienen que caer todas las personas que tengan un vínculo con el crimen organizado. Hay un tema espinoso, ¿no? Hay que entrarle. El tema de García Luna. Aparte tengo unos minutitos nada más. Sí, no, claro, me encantaría. Sí, dale. Mira, yo soy de la idea que si alguien tiene temas con la justicia, tiene que enfrentarlos. No tengo duda, ¿no? Eso tendrá que ser así. Me pesa que no sea en México. Me puede y me pesa que estén haciendo alarde de lo que no hace el gobierno y festeje lo que pasa en Estados Unidos. Creo que el gobierno comete un error hacer una apología y en los ataques a Calderón porque pareciere, si las versiones que vienen de narcos, de que involucran a García Luna, son válidas, entonces ¿por qué no son las versiones de narcos que involucran a López Obrador? Hemos platicado justo esa discusión, lo hemos hecho en varios programas, Damián, también hemos estado platicando. Salió ya la sentencia de 38 años y ha tenido una enorme discusión. Yo soy de la idea de que si alguien tiene un tema con la justicia, necesariamente lo tenga que enfrentar. Yo en lo particular, acompañé a Javier Sicilia en el 2010 cuando estuvimos en el Zócalo y pedíamos su renuncia porque había señalamientos en particular hacia el comportamiento de García Luna. Pero sí me parece que lo que hemos visto es un escenario de escarnio político. No me gusta, la verdad, y no, tengo que decirlo, las conversaciones entre Calderón y Marco, no las acompaño, me parecen que son absolutamente impertinentes, porque no está ahí la discusión. Yo quisiera, la verdad, lo digo de la manera más respetuosa, quítenle el tuit al presidente del PAN. Bueno, no sé, creo que ya no sigue en funciones. ¿Marco sigue en funciones? Sí. Yo creo que es un error. No me gusta ver a la presidencia del PAN peleándose con un expresidente. Honestamente, tengo que decirlo, me parece un error. No lo entiendo más como un fenómeno que le da una enorme, pues, cartuchos al gobierno para seguir atacando al PAN. No lo acompaño, Damián, debo decirlo. No me gusta. A ver, digo, no sé tú, Paulina, si quieras o yo le entro como quieras. Adelante, Damián. Mira, a ver, yo sí quiero tocar el tema de fondo y adelanto que es un tema difícil. Sé que a quien le cae bien a alguien u otro puede no gustarle, pero quiero ser muy claro. Este tema es letal en términos de opinión pública. Esa es mi opinión. O sea, no está chiquito el tema. No es. Es un golpe brutal a esa administración. Déjame empezar con lo obvio. En lo personal, me parece una traición a México lo que Genaro García Luna hizo. Ya ahorita yo entiendo que alguien diga, es que yo creo que no sé qué, un poder constituido en Estados Unidos
que tiene mucho más nivel de confianza que el de México. Lo juzgó, lo encontró culpable y le dio una pena. Y lo encontró culpable de vínculos con narcotráfico, pues. Entiendo que hay dichos de narcotraficantes que yo siempre los pongo siempre en duda. En comillas. Pero si los acompañas de otros elementos de prueba, claro que pueden ser elementos de prueba. También que no se olvide que al señor le encontraron millones de dólares y a su familia también. Sí. O sea, no es como que nomás eso, pues. Nada ¿no? O más, sea, sí, pues. Algo dinerito, pues. Exacto, muchísimo. Inexplicable, cuando menos, pues que le hubiera explicado cómo, ¿verdad? Pero bueno, más allá de ello, no soy juez ni fiscal, está ya condenado. Y no podemos decir, es que yo le hago caso a la justicia cuando me conviene y cuando no. Entonces, hoy hay una resolución que dice que ese señor se puso de acuerdo con el crimen organizado. Yo no lo voy a avalar. Para mí es detestable lo que hizo y que se pudra en la cárcel. Me parece a mí que lo conducente es abordar el tema de manera contundente. Sí. Y es decir, se condena eso que haya pasado, nos deslindamos porque no nos representa, Claro. ¿no? Y no queremos que vuelva a suceder. Y en ese contexto, a mí me parece que lo que se debería de hacer, y es mi señalamiento hacia el gobierno actual, es abrir una investigación nunca antes vista de Estado contra toda la ramificación que eso pudo haber tenido. Porque muchas de las personas que en su momento estuvieron subordinadas a ese personaje hoy están empoderadas. Sí. Y ya han avanzado en distintos cargos. Entonces, si yo tomo por cierto, porque ya lo sentenciaron, que este señor se puso de acuerdo con el crimen organizado, no lo hizo solo. No. Es impensable que lo haya hecho solo. Entonces, lo que yo quisiera ver es todo un análisis de la implicación que puede tener todavía al día de hoy. Al mismo tiempo, quisiera ver qué pasó con el tema del secretario de la Sedena que fue detenido en el sexenio anterior. Cienfuegos. Cienfuegos, acusado de lo mismo. Por el mismo juez. En testimonios similares. Yo no voy a ser irresponsable de decir que es culpable, no lo sé. Lo que sí es que lo acusaron de lo mismo, el mismo juez, y el gobierno intervino políticamente para liberarlo. Tendría que haber una investigación porque también sus subalternos fueron los que estuvieron empoderados en el sexenio anterior y siguen estando. Claro. Entonces dices tú, espérate tantito, ¿no? Luego, está el señalamiento hacia el gobernador de Sinaloa por un criminal también. ¿A qué voy? Es que a mí no me importa si fue azul, si fue rojo o si fue morado. Tienen que caer todas las personas que tengan un vínculo con el crimen organizado. Es un tema de Estado. Sí. Y lo que amerita es que México haga una limpia total. Ahora, para el PAN y para el expresidente. Eso es lo que creo en términos del caso, de Estado, pues, claro. ¿no? Para el PAN y para el presidente. Yo sí creo que el PAN no puede lavarse las manos. Porque si bien es cierto que incluso el presidente ya no es militante, y este personaje no fue militante, nunca, fue secretario de Seguridad en un gobierno emanado del PAN, y no puede simplemente no voltear hacia allá. Es injusto decir que eso representa al PAN, porque muchos de nosotros ni lo conocimos a ese señor, y sin duda no nos representa. Entonces yo lo que creo es que no en un tono que comparto contigo, no en un tono de pleito personal, que es lo que ha parecido, sino en un tono institucional. El partido sí tiene que abordar el tema y decir, es correcto. Eso lo condenamos, es traición a México, nos deslindamos y no nos representa. Así sin titubeo. Punto. ¿No? Paz. Del expresidente, con muchísimo respeto lo digo, pero creo que lo menos que merece México es una disculpa pública. Lo dije yo ayer temprano, sé que lo dijeron otros, yo lo digo en este tono. Yo no me voy a cruzar a decir que si sabía o no sabía, no lo sé. Si supiera, pues tendría responsabilidad, ¿verdad? De otro tipo. Yo, si él dice que no, le creo. Ok. Pero sí hay una responsabilidad política cuando anuncia el jefe y nombra a un colaborador y ese colaborador resulta ser que lo encuentran culpable de vínculo con el crimen organizado. O sea, me parece que los mexicanos merecen eso, esa es mi opinión, y todas las explicaciones que tenga que dar con respecto de por qué no tuvo ese conocimiento, porque me parece que la historia lo va a juzgar a ese sexenio con este suceso. Sí. Y la verdad es que creo que si no lo aborda bien,
eso va a quedar marcado así cuando tuvo otros aciertos muy fuertes de infraestructura, de salud y demás, pero creo que el asunto es tan grande que no va a pasar de la noche a la mañana, ni debería de pasar de la noche a la mañana. Entonces hay que abordarlo, hay que deslindarse, hay que condenarlo, hay que pedir que se haga la justicia con ese personaje, me refiero a García Luna, que se haga toda una investigación y afrontar el problema, porque no va a desaparecer, Emilio. No va a desaparecer, porque es bien grave lo que pasó, pues. Si estás hablando de que el encargado de seguridad pública resulta ser que fue encontrado el responsable de vínculo con el crimen organizado, perdón, pero no es un asunto menor. Esa es mi opinión sincera, sin fobias políticas, simplemente como un análisis que yo estoy viendo. Y complemento antes de que Pau intervenga, nada más una postilla. Que las autoridades de Estados Unidos juzguen al responsable de seguridad y hayan iniciado una investigación contra el general secretario, la otra gran columna de la seguridad de este país. Sí. O sea, García Luna por un lado y Cienfuegos por el otro. Por supuesto que tiene una ramificación. Y solo como apostilla, el mismo juez fue el que llevó a la cárcel a Beitia, el fiscal de Nayarit, también por narcotráfico. Es que claramente hay un vínculo de autoridades en México. Es impensable, y perdón, Paulina, te juro que termino, es impensable reconocer que hay más del 30% del territorio dominado por el crimen organizado y que no tienen vínculo. Y que no sepan. ¿Sí me entiendes? De distintos niveles. Yo no voy a ser irresponsable de decir tal persona. No. Lo que digo es que necesitamos hacer una limpia del Estado mexicano, alcaldes, gobernadores, presidencia de la República y todo el Poder Ejecutivo y todo. Ahora, último comentario, te lo prometo, Paulina. Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de México tiene que hacer un reclamo institucional a Estados Unidos y que tiene que cambiar la relación. Porque lo que sí no se vale es que le daban condecoraciones en 2004 y 2005, lo premiaron en 2012, la DEA y la CIA. Por supuesto. ¿No? Cuando ya acabó su mandato y después le dan una visa de trabajo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y luego resulta ser que sabían que estaba vinculado con el crimen organizado. Oye, espérame tantito, cabrón. ¿Y por qué no lo notificaste? ¿Cómo así? ¿No? Entonces sí creo que hay un reclamo del gobierno de México que hacer al gobierno de Estados Unidos. Perdón, ya, terminé. Paulina. A ver, yo creo que es muy claro, ya hay una condena, esa institución en Estados Unidos dice, hay pruebas y tal cual. Yo creo que quien la hace, la paga. Y simplemente si ellos creen y tienen pruebas de que el señor está implicado, pues tiene que pagar. Lo cierto es que creo que no es el fin de la historia, que a esta historia todavía le quedan muchos personajes porque han salido nombres, inclusive el del propio expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y yo les recomiendo un libro que estuve leyendo que se llama A sus órdenes, mi general, que es justamente la historia de cómo detienen al exsecretario de la Defensa Nacional y ahí da muchísimos datos de cómo está ligado toda esta red. Es de un periodista de Proceso, así que está muy buena la información. Entonces, yo creo que esta historia todavía le falta, pero creo que si se está dando por bueno los dichos de estos delincuentes que señalan a García Luna, pues seguramente estarán dando por buenos también muchos de los dichos de muchos otros delincuentes que van a estar señalando a muchos más personajes de la política del Estado mexicano y que por supuesto que tendrán que correr la misma suerte y pagar con cárcel haberse coludido con el crimen organizado. Yo estoy totalmente de acuerdo que el PAN no puede eludir el tema. Claro, hombre, y tiene que justamente la oportunidad de deslindarse de las cosas que no representan el PAN, ¿no? Y es vital, incluso... Y señalar lo que está pasando ahorita y hacer nuestras propuestas. En fin. ¿Por qué es importante darle seguimiento? Porque un muy cercano colaborador de García Luna es hoy el secretario de Seguridad y se llama García Harfuch, ¿no? Y uno dice, ¿y a poco él no entendía, no sabía nada de lo que pasaba? Ya le pasó a Claudia Sheinbaum, su primer secretario de Seguridad, en la Ciudad de México lo tuvieron que destituir por un juez que tenía que ver con vínculos con el crimen. Ya pasó. Sí, ya pasó. No, ya pasó. Y lo que toca es que lo que pide Claudia que lo haga igual.
O sea, ella tenía que Es haber... que quien tenga vínculos. Pues que no se importa de qué color genere. sea, el que O sea, tenga el vínculos primer va pa' secretario afuera, de Seguridad de Sheinbaum en la Ciudad de México fue instituido justo por vínculos con el delito, con el crimen. Ese fenómeno tiene que ser investigado y sancionado. Y no se trata de defender a nadie, más que tengamos instituciones de justicia confiable y que defendan a la gente del color que sean los El que se gobiernos. atreva a ponerse de acuerdo con criminales tiene que estar en la cárcel. Punto.